En el País Valenciano se construyeron en 2005 18.000 nuevas viviendas y para los próximos años hay planificadas miles de urbanizaciones más, tanto en la costa como en el interior. Convertida en el gran motor económico de la comunidad, la construcción masiva puede acarrear así graves consecuencias. Una devaluación en la calidad de la oferta turística y la pérdida de nivel de vida para los propios valencianos, para las personas que nacieron aquí y para las que vinieron a vivir a esta tierra buscando la calidad de un paisaje que ahora se está perdiendo. Este debate lleva protagonizando desde hace tiempo la vida del país. En el País Valenciano se construyeron en 2005 18.000 nuevas viviendas y para los próximos años hay planificadas miles de urbanizaciones más, tanto en la costa como en el interior. Convertida en el gran motor económico de la comunidad, la construcción masiva puede acarrear así graves consecuencias. Una devaluación en la calidad de la oferta turística y la pérdida de nivel de vida para los propios valencianos, para las personas que nacieron aquí y para las que vinieron a vivir a esta tierra buscando la calidad de un paisaje que ahora se está perdiendo. Este debate lleva protagonizando desde hace tiempo la vida del país. La RAU. La ley que ha permitido regularizar el crecimiento urbanístico valenciano durante las 2 últimas décadas es la RAU, Ley de la Regulación de la Actividad Urbanística. Fue redactada durante los últimos años del gobierno socialista en la Generalitat, pero ha sido llevada a la práctica por los gobiernos conservadores del PP. Su verdadero artífice ha sido el conseller de Territorio Rafael Blasco, que pese a su pasado socialista, ocupó esa cartera tanto en los gabinetes de Eduardo Zaplana como en los de Francisco Camps. Su aspecto más polémico reside en el gran poder del que la ley dota al agente urbanizador. Permite que una promotora, pese a no tener suelo en un determinado territorio, pueda urbanizarlo. Así, los propietarios que viven allí, generalmente dueños de pequeñas casas con terrenos, tienen que pagar costes de urbanización y perder gran parte de sus modestas parcelas. Dos son las clases de perjudicados: los vecinos que durante generaciones tuvieron allí viviendas heredadas de padres a hijos y los residentes extranjeros, normalmente alemanes o ingleses, que compraron con los ahorros de toda su vida una parcela en un paisaje idílico y que ahora comprueban cómo los planes parciales acaban con un modo de vida por el que recorrieron miles de kilómetros. Unión Europea. Ya desde los años 90, los grupos ecologistas valencianos comenzaron a advertir sobre las consecuencias que ese crecimiento urbanístico, entonces todavía en ciernes, iban a suponer para esta comunidad. Sin embargo, las particularidades de la RAU han provocado que un nuevo colectivo se haya sumado al rechazo del actual modelo: los residentes europeos. Desamparados tanto por el gobierno autonómico como por el Ejecutivo de Madrid, esos residentes han pedido auxilio a la Unión Europea y ésta ha respondido. El Parlamento Europeo ha condenado ya en 2 ocasiones tanto la RAU como la política urbanística valenciana en general, después de recibir 16.000 quejas al respecto. Y en 2 ocasiones también, europarlamentarios de Bruselas han visitado la comunidad para comprobar los efectos de la ley e inspeccionar el proceso por el que gran cantidad de territorio ha pasado a manos de las promotoras. LUB. Ante este aluvión de quejas, el gobierno valenciano se decidió por fin a reaccionar y sustituyó la RAU por una nueva ley, la LUB, Ley Urbanística Valenciana, que intentaba resolver las irregularidades de su antecesora. La LUB, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, pretende limitar el poder del agente urbanizador y dar más cotas de decisión tanto a los pequeños propietarios como a los ayuntamientos. El PP y las patronales inmobiliarias creen que la nueva ley está permitiendo racionalizar el urbanismo y evitar las ilegalidades que en su nombre se habían cometido. Convertir el país valenciano en un paraíso próspero y turístico.
Pero los grupos ecologistas, las asociaciones de vecinos, los residentes europeos e incluso los profesionales consideran simplemente que la nueva ley ha disfrazado el lobo de cordero, que el crecimiento sigue siendo desmesurado y que los abusos urbanísticos continúan estando a la orden del día. El PP y las patronales inmobiliarias creen que la nueva ley está permitiendo racionalizar el urbanismo y evitar las ilegalidades que en su nombre se habían cometido y convertir el país valenciano en un paraíso próspero y turístico.